Ok. Eh, Retomando entonces rápidamente lo que habíamos revisado era el diseño de un puente o de una superestructura tipo viga losa. O sea, decíamos que es el que tiene esta sección transversal, y para ese puente eh, se definían unas propiedades de los materiales, un FY de 420, F' sub C, se definía el tipo de acero a utilizar y riostras con un ancho de 0.25 metros, las cuales se colocaban en los apoyos y en el centro de la luz del puente. Este puente se diseñaba para una velocidad aproximada de 60 kilómetros por hora, y para esta velocidad promedio el manual del INVIAS en el numeral 5.2 nos establece los anchos mínimos que debemos colocarle o que recomienda el manual de INVIAS para puentes. Y para el caso de 60 kilómetros por hora, de 60 kilómetros por hora, recomiendo un valor de 7.3 metros como ancho mínimo. La sección propuesta de 8 metros, eh, separación centro a centro de vigas, con un voladizo de 1 metro en los extremos, en cada uno de los extremos del puente. Entonces definíamos también el ancho de las vigas que íbamos a colocar y el espesor. Para ello determinábamos cuál era la altura mínima que recomendaba el código de puentes. Decíamos que la tabla 4.6.2.1 raya 1 recomienda una sección transversal tipo viga losa, como esta la que se muestra acá, y es la sección por la cual nosotros colocábamos 4 vigas. Recordábamos que los estados que teníamos que revisar, igual que como diseñábamos la placa maciza, son los 3 estados de estado límite de resistencia 1, servicio 1 y estado límite de fatiga. Revisábamos los factores de mayoración de carga para los estados límites, y obteníamos que estos son los factores de mayoración de carga del estado de servicio 1, de resistencia 1 y del estado de límite de fatiga 1. Y que para la resistencia 1 y para el servicio 1 el valor del impacto era del 33%, mientras que para la fatiga era del 15%, y solamente se considera el chequeo del momento último del camión porque es una carga que está en movimiento y va a fatigar el puente. Comenzábamos entonces haciendo el predimensionamiento de la altura de la placa tipo viga losa, y la condición que teníamos es que era una luz simplemente apoyada. Entonces el código nos recomendaba que la altura mínima que debemos colocarle es el 70% de la luz del puente, el 7% de la luz del puente. Al reemplazar los valores sabíamos que la luz del puente era de 14 metros y que 0.07 por 14 nos da una altura recomendada de 0.98, y cerrábamos esto a 1 metro. Esta era la sección transversal propuesta del puente que nosotros estamos analizando, que tenía unos bordillos de 0.3 de alto y un ancho de 0.3. Proponíamos un espesor de placa de 0.2 metros. Proponíamos 4 vigas separadas centro a centro cada 2 metros y un voladizo en los extremos para las vigas exteriores de 1 metro. Y también definíamos por acá unas barandas que tenían 70 kilogramos fuerza por metro lineal de peso. Entonces, como en el centro de la luz del puente había una riostra, calculábamos el peso de esa riostra por longitud aferente, que se transmite a la viga interior, estas dos vigas amarillas que están acá,
y transmitíamos el peso de esa riostra por longitud aferente. A esa longitud aferente pues le quitábamos el peso de la viga de 0.8 que proponíamos acá, porque la altura del puente nos daba 1 metro, entonces proponíamos vigas de 0.8 y riostra y placas de 0.2 metros, y el peso pues de esta riostra es multiplicar el espesor por la altura por el peso específico del puente por la longitud aferente, y obteníamos el peso de la riostra, la cual la colocábamos en el centro de la viga interior. Y chequeábamos el análisis de cargas para las vigas interiores. Entonces consideramos las de peso propio, de la losa, del bordillo, de la baranda. Con eso teníamos las cargas de peso propio, y el peso propio de las cargas para la viga interior simplemente era la suma de todos esos valores, considerando también el peso propio de la viga. Y teníamos el DC, el cual tendremos que mayorar para poder calcular el momento último actuante o la carga última actuante en la viga del puente. Este es como un esquema, y esta riostra se está apoyando en esta viga interior, y en esta viga interior de acá, ahí es donde va la carga puntual. Entonces este era un esquema de las cargas muertas de peso propio, y tendremos que determinar la carga muerta de peso superimpuesto, que es el que producía la carpeta asfáltica. Entonces calculábamos ese valor, y ya con los valores lo que hacíamos era obtener los momentos de servicios por carga muerta, de que está actuando en la viga. Entonces teníamos por acá este valor, que era el valor del momento de servicio de carga muerta que produce la riostra, que como está en el centro de gravedad, en el centro de la viga, pues sabemos que el momento es P por L sobre 4, nos da este valor. El momento de la placa tiene una intensidad de carga uniforme, tomábamos el valor de la carga uniforme que habíamos calculado en principio en la hoja anterior, que era este valor de acá, y calculábamos el momento máximo positivo de una viga simplemente apoyada, W por L cuadrado sobre 8, W.96, el L cuadrado 14 elevado al cuadrado sobre 8. Repetíamos ese mismo procedimiento para el cálculo del momento de servicio que producía el bordillo por peso propio. Repetíamos ese procedimiento para baranda por peso propio, y repetíamos ese procedimiento para vigas interiores por peso propio, utilizando pues la ecuación de momento máximo positivo de una viga simplemente apoyada. Recordar entonces que para el peso del bordillo lo que hacíamos era que calculábamos el peso del bordillo, entonces la altura del bordillo por el ancho del bordillo por el peso específico del concreto. Son dos bordillos, uno en cada extremo del puente, y ese peso de esos bordillos lo dividíamos entre el número de vigas, que eran 4. Lo mismo hacíamos para el peso de la baranda, entonces son dos barandas, cada baranda pesa 70 kilogramos fuerza por metro, o 0.07 toneladas sobre metros, y como son 4 vigas, repartíamos este peso de las dos barandas a las 4 vigas. Con ello entonces nosotros teníamos por acá el momento de servicio de peso propio del puente, al sumar todos estos valores que se encontraban acá. Y para el momento que producía la carga superimpuesta, es decir, la carga que genera el acabado del pavimento, o sea, el asfalto, al colocar 8 centímetros de espesor y multiplicados por 2.2 toneladas sobre metros cúbicos, acá tenemos la carga por unidad de área en la placa, y tendremos que multiplicar por la longitud aferente para transmitir el peso que produce el asfalto
a la viga. Y acá tenemos 0.35 toneladas y volvíamos a repetir acá el valor de la carga superimpuesta en la ecuación de momento, W por L cuadrado sobre 8, y teníamos el momento que produce la carga superimpuesta. Entonces nos faltaba la carga del camión, y la carga del camión explicábamos o recordábamos pues que teníamos que calcular el centro de gravedad y colocábamos la distancia entre el centro de gravedad del eje B y la resultante y calculábamos cuánto era el valor que nos producía el momento en el punto E del camión. Este mismo procedimiento se repite para el tándem y de los dos se toma el mayor valor. Acá no lo chequeamos, solamente lo hacíamos para el camión para recordar, y el momento que nos producía el camión era este valor. Y este valor del camión lo amplificábamos por el 33%. El del tándem, aquí colocaba el valor de cuánto daba el tándem, pero lo habíamos dejado de tarea como para revisarlo. Y el momento que producía la línea de carga, entonces sabemos que la línea de carga es de 10.3 kilonewtons sobre metros, actuando en toda la longitud del puente. Entonces calculábamos el momento máximo positivo que producía la línea de carga. Obteníamos este valor y ya lo que venía era amplificar el momento del camión y sumarle el 33% más el momento que producía la línea de carga. Para el ancho efectivo, entonces era lo que explicábamos la clase pasada, que se debería tomar el ancho tributario para las vigas, y decíamos que el ancho tributario no es más que la longitud aferente. Para el ancho de las vigas, entonces el código nos sugeriría un valor mínimo de 300 milímetros. Arrancamos con un valor de 400 y tenemos que calcular unos factores de distribución para poder, factores de distribución de rueda, y esos factores de distribución de rueda, vamos a tener un factor de distribución de rueda para vigas interiores a momento, para vigas interiores a cortante, para vigas interiores exteriores a momento y para vigas exteriores a cortante. Ese momento último que nosotros calculamos, tendremos que afectarlo por el factor de rueda. Y ese factor de rueda, tanto para momento y cortante de vigas interiores y de vigas exteriores, debemos considerar con un carril cargado o con dos carriles cargados. Entonces, ¿dónde se obtienen los factores de rueda? Esos factores de rueda van a depender del tipo de superestructura que nosotros estemos diseñando. En el caso nuestro, estamos ubicados acá, y acá tenemos viga T de concreto reforzado, y acá estarán los factores de rueda. Entonces está el factor de rueda para un carril de diseño cargado y para dos o más carriles cargados. Entonces acá teníamos que chequear esos valores de factores de rueda, pero para calcular esos valores de factor de rueda tenemos que revisar que se cumplan todas estas condiciones de acá, y hasta acá creo que era que habíamos quedado. El Código Colombiano de Puentes expresa estos valores en milímetros, es decir que cuando nosotros chequeamos para nuestro puente, la primera condición es 1100 milímetros, o sea 1.1 metro, y ese valor es menor que la separación del puente, de la separación centro a centro de puente de 2 metros, y es menor o igual que 4.9 metros. O sea, esta condición aquí está ok. La segunda condición que tiene en cuenta el espesor del puente.
Entonces, ese espesor del puente debe tener unos valores entre 0.11 menor o igual, nosotros estamos colocando 0.2 metros y menor o igual a 0.3 metros. Entonces, esta segunda condición acá está ok. La tercera condición es que 600 milímetros, que son 6 metros, es menor o igual que la luz del puente que estamos usando, 14 metros, y es menor o igual que 73 metros. Esta condición acá también estaría oca. El número de vigas que nosotros estamos colocando, entonces el número de vigas debe ser mayor o igual que 4. Nosotros estamos colocando 4, es decir que esta condición está ok. La que nos falta revisar es esta última condición que nos dice que 4.16 por 10 a la 9 milímetros a la 4 debe ser menor o igual que la rigidez a flexión de la viga y debe ser menor o igual que 2.9 por 10 a la 12 milímetros a la 4. ¿Y qué es KG? KG es esta expresión que se muestra acá. KG es el parámetro de rigidez longitudinal y se calcula como N multiplicado por la inercia de la viga más el área de la viga por la excentricidad que existe entre el centro de gravedad de la viga y el centro de gravedad de la losa. El primer valor que calculábamos era N, que es la relación entre los módulos de elasticidad del material en megapascales de la viga y el módulo de elasticidad del material del tablero. Como los dos son en concreto reforzado, los módulos de elasticidad son iguales, por ende, este valor es igual a este y esto va a ser igual a 1. Y es el momento de inercia que tiene la viga. Entonces chequemos cuánto es la inercia que tiene esa viga. Sabemos que la inercia de una sección transversal rectangular es B por H a la 3, B por H a la 3 sobre 12. Entonces chequemos la inercia de la viga en la siguiente hoja. Inercia de la viga. Sabemos que la inercia de la viga es igual a B por H a la 3 dividido sobre 12. La viga tiene dimensión de 40 por 80 centímetros. Esto tiene 40 centímetros de ancho por 80 centímetros de alto. Al reemplazar esos valores ahí tendremos el valor de la inercia de la viga, que es 80 centímetros por B de 80 de 40 por 80 elevado a la 3 sobre 12. Ahí estamos escribiendo las unidades en centímetros, entonces vamos a tener el momento de inercia de la viga en centímetros a la 4. Es decir, que ahí vamos a tener 40 por 80 elevado a la 3 entre 12. Ese valor es de 242 millones, 2.400.000. Coloqué 90, 40 por 80 elevado a la 3 entre 12. Ese valor es 40 por 80 elevado a la 3. Ese valor es de 1.706.000.
706.667 aproximándolo centímetros a la 4. Es que es 666.67 centímetros a la 4. Entonces con ello ya tenemos la inercia de la viga. Entonces, inercia de la viga en milímetros a la 4 o en centímetros a la 4. IG es la distancia entre el centro de gravedad de la viga base y del tablero en milímetros o en centímetros, ¿sí? Lo importante es que escriba todas estas unidades iguales. Y A es el área de la viga. Entonces, el área de la viga, tengo una viga de 40 por 80. El área de la viga, entonces acá tenemos un área de viga de 40 centímetros multiplicado por 80 centímetros. Ahí tendremos 3200 centímetros cuadrados. Entonces ya aquí tenemos el área de la viga, tenemos n que es 1 y nos falta e elevado al cuadrado. Ese e elevado al cuadrado es la distancia entre el centro de gravedad de la viga de base y el centro de gravedad de la viga del tablero. Nosotros estamos revisando la viga interior y nuestra viga interior tiene una longitud aferente de 2 metros, un tablero de .10 y una viga que tiene .80 de alto. Acá tenemos 20 centímetros. El centro de gravedad de 20 es 10. O sea que nuestra línea va a estar por acá. Y ahí vamos a tener esos 10 centímetros. Y tenemos la viga que tiene 0.8 de alto. 80 centímetros, escribámoslo. Y el centro de gravedad de la viga, si vale 80, entonces su mitad está en 40. Entonces con eso ya nosotros podemos obtener el valor de G. Como lo dice el código, es la distancia entre el centro de gravedad de la viga de base y el centro de gravedad del tablero. O sea que esa distancia de G, acá tenemos 40, es decir que esta distancia para completar los 80 es 40, más 10 es 50. Escribirla acá. Entonces obtenemos el valor del eje. Y ya con ello podemos calcular la rigidez longitudinal a la flexión, reemplazando en esta formulita de acá.
Buenos días, ¿cómo estás? Sí, sí, ya ahí la estoy poniendo a grabar. Listo. Entonces acá tendremos n de uno multiplicado por la inercia. En milímetros me dice el código, yo la estoy escribiendo acá en centímetros, pues para no tener un valor muy grande. Entonces, por la inercia, que es 1.706.660, y voy a aproximar los 7 centímetros a la 4 más el área que tiene la viga de 3.200 centímetros cuadrados, acá 3.200 centímetros cuadrados, multiplicado por el eje elevado al cuadrado, el eje que es de 50 centímetros. Escribamos acá todas las unidades para centímetros a la 4 más el área de 3.200 centímetros cuadrados por el eje elevado al cuadrado, que es 50 centímetros elevados al cuadrado. Entonces acá obtenemos la rigidez efectiva longitudinal. Entonces este valor, que es de 1.706.667 más 3.200 por 50 elevado al cuadrado, ese valor es de 9.706.667. 9.706.667 centímetros a la 4. ¿Para qué estamos calculando este kg? Este kg lo estamos calculando para obtener el valor del factor de distribución de rueda de las vigas interiores. ¿Dónde está ese kg? Entonces ese kg está por aquí, ¿sí? Ese kg está por aquí y está dividido entre la luz multiplicado por el espesor elevado a la 3. Esto debería estar en milímetros también. Y acá en milímetros, pero como lo coloqué en centímetros y en centímetros, voy a escribir estos valores acá en centímetros para cancelarlos con el kg. Y tengo esta parte de la expresión de la fórmula. Entonces reemplacemos en la fórmula. Vamos a jalar este pedazo de la fórmula. Entonces acá tenemos, abro paréntesis, el kg de 9.706.667 centímetros a la 4, divididos entre la longitud que tiene el puente, 14 metros. 14 metros son 1.400 centímetros. Multiplicados por el espesor de la que le estamos colocando a la placa. A la placa le estamos colocando 0.20 metros o 20 centímetros. Y esto lo elevamos a la 3 y esto está elevado a la 0.1. Entonces fíjense que acá pues yo hubiese podido colocar esto en milímetros a la 4. Entonces los valores acá en el numerador los colocaba en milímetros a la 4. Eso solamente para cancelar estos centímetros a la 4 de acá
con este centímetro acá y este centímetro a la 4 que sale al elevar esta unidad a la 3. Entonces ahí tendremos que ese valor es igual a 9.706.667 entre 1.400 por 20 elevado a la 3, y ese resultado que me da lo elevo a la 0.1 y ese valor es de 0.986. 0.986. Entonces ya tenemos la primera parte de la fórmula, que es esta expresión de acá. Nosotros sabemos cuánto es la separación centro a centro de las vigas y cuánto es la luz. Y acá pues este S lo introducimos en milímetros y no hay ningún problema. Y este valor de acá pues lo podemos introducir en metros, porque en la fórmula esto está en milímetros. Entonces aquí el S introducimos 2000 milímetros entre 4300 y vamos a calcular cuál es el factor de distribución de rueda para un carril cargado, y vamos a calcular cuál es el factor de distribución de rueda para los dos carriles cargados. Entonces vamos a copiar esta formulita y vamos a determinar esos valores. Entonces acá estamos calculando los factores de distribución de rueda de cargas vivas para momentos en vigas interiores, ¿sí? Para momentos en vigas interiores son los que estamos calculando acá. Entonces para un carril cargado, aquí tenemos 0.06 más el S en el código, esto es en milímetros. Igual yo puedo colocar acá 2 sobre 4.3 o 2000 sobre 4.3. En última se me van a cancelar. Si coloco los 2000 milímetros, que son los 2 metros de la separación, entre 4300 milímetros. Acá se cancelan estas. Esto está elevado a la 0.4 y esto lo multiplicamos por el S sobre L. Igual pues los 2 en milímetros, pero si arriba coloco 2 metros y aquí coloco la luz que son 14 metros, se me va a cancelar las unidades y esto está elevado a la 0.3 y esto lo multiplicamos por el valor del KG dividido sobre la luz por el espesor del puente elevado a la 3 y todo eso elevado a la 0.1, que era el valor que calculábamos acá arriba de 0.986. Entonces acá obtenemos el valor de distribución de rueda para el momento de las vigas interiores. Valor que da 0.06 por, abro paréntesis, 2000 entre 4300 elevado a la 0.4 por 2 entre 14 elevado a la 0.3 por 0.986. Ese valor
del factor de distribución de rueda es de 0.465 por no más. Punto 4649. Punto 4649, es decir, punto 465. Entonces acá tenemos punto 465, el factor de distribución de rueda cuando tenemos un carril de diseño cargado. Ahora vamos a revisar el factor de distribución de rueda cuando tenemos los dos carriles cargados. Y de esos dos tomamos el mayor valor. Acá tenemos que este es 0.075 más la separación 2000 milímetros o 2 metros sobre 2900 milímetros. Esto acá se me cancela, elevado a la 0.6, y esto multiplicado por el S, que en metros sería 2 metros, sobre la luz, que es 14 metros. Ese valor dividido a la 0.2, y esto multiplicado por el valor de kg por L por T elevado a la 3, que ese valor nos daba 0.8986. Entonces ese factor de rueda se aumenta a 0.075 más 2000 entre 2900 elevados a la 0.6 por 2 entre 14 elevados a la 0.2 multiplicado por 0.986, y el valor de ese factor de distribución de rueda es de 0.609, 0.61. Entonces aquí tendremos el factor de distribución de rueda para momento en vigas interiores, para un carril cargado de 0.465, 0.47, y para dos carriles cargados de 0.61. Y acá gobierna el mayor valor, es decir, que el factor de distribución de momento interior es de 0.61. Eso significa que el momento de la carga viva que produce el camión de servicio, debo afectarlo por 0.61. Se lleva un porcentaje el momento de esa longitud aferente que se está transmitiendo a la viga. Entonces ya nosotros habíamos calculado cuánto era el valor del momento que producía el camión aumentado por el 33%, más el momento que producía la línea de carga. Ese valor de momento, no lo habíamos calculado.
Pensé que lo habíamos calculado. Ah, sí, acá lo habíamos calculado. Entonces, ese momento de servicio, que es el momento que me produce incrementar en 33% la carga que gobierna entre el camión y el tándem, más el momento de la línea de carga, lo tendré que afectar por el factor de distribución de rueda para momento de las vigas interiores. Entonces vamos a multiplicar este valor por el factor de distribución de rueda. Entonces ese va a ser el momento de servicio que nosotros vamos a utilizar y es el que vamos a mayorar para obtener el área del acero requerido de esa viga. O sea, acá tendremos que ese momento lo afectamos por el factor de distribución de rueda de momento en la viga interior, que nos dio 0.61, y ese va a ser el momento de servicio que vamos a mayorar, o sea 140.01 multiplicado por 0.61, ahí tenemos 85.4 toneladas por metro. Ya al tener todos los momentos actuantes, simplemente lo mayoramos para obtener el momento último que vamos a introducir en la fórmula para calcular el K requerido y calcular el acero. Volvamos entonces a utilizar esta formulita acá. Entonces, para el estado de resistencia última, entonces tenemos que nuestro momento último es factor de mayoración de 1.25 multiplicado por el momento que me produce la carga de peso propio. Ese momento que daba 47.65 toneladas más 1.5 multiplicado por el momento que me produce el peso propio de la carga superimpuesta. Esa era de 8.58 toneladas por metros.
más 1.75 por el momento que me produce en la viga interior el factor de distribución para las vigas interiores de 81.4 toneladas por metro. Entonces acá tendremos que nuestro momento último es igual, al mayorar esos valores, 1.25 por 47.65 más 1.5 por 8.58 más 1.75 por 81.4. Ahí tendremos un momento de 214.88 toneladas por metro. Sí, dime. Con el de factor de distribución, este de acá. Este es el momento de servicio que nos produce el camión afectado por el 33% más el momento de la línea de carga. Y este momento le aplicamos el factor de distribución de rueda de momento para viga interior, que es la que estamos revisando, este 81.4. Este valor acá, 85.4. Listo, ok. 140.01 por punto 61, 85.4, sí señor. Gracias. 85.4. Este es 85.4. Entonces ese valor dará 85.4. ...221.88 toneladas por metro. Aproximándolo, 222 toneladas por metro. Y hasta allí, ¿quién tiene preguntas? Sí. Sí, esta es la placa. La espesor. ¿En dónde? En la fórmula. Eje, eje. T, T, T. Espesor, espesor de la placa. Es la T es la. Listo, entonces ya nosotros tenemos nuestro momento último actuante. Entonces ahora tendremos que revisar el diseño de la viga como si fuese una viga T. Entonces en concreto nos decían a nosotros que si la profundidad efectiva está dentro de la placa, podemos diseñar esa viga como una viga T considerando como si fuese rectangular. Pero también recordemos que para poder calcular el área cero requerido, entonces nosotros acá tenemos un K requerido por momento positivo que va a ser igual al momento último actuante dividido sobre B por la profundidad efectiva elevada al cuadrado.
¿Qué pasa acá? Pasa lo siguiente, que cuando nosotros diseñamos viga, recordemos que el profesor nos decía, la profundidad efectiva es aproximadamente igual a h menos 6 centímetros cuando vamos a colocar todo el acero en una sola línea. Entonces teníamos nuestra viga de concreto y el profesor nos decía, listo, cuando es una viga aérea, el recubrimiento de esa viga dice el código que es de 4 centímetros. Y si nosotros colocamos el acero en una sola línea, eso nos da que la profundidad efectiva es más o menos aproximadamente igual a h menos 6 centímetros. En concretos, nos hablaba el profesor de concretos de eso. Y eso salía de tener aquí unos estribos, de tener el recubrimiento de 4 centímetros que recomienda la NCR10 y calculábamos el acero en una sola línea como si la profundidad efectiva fuera aproximadamente igual a h menos 6 centímetros al considerar estribos número 3 y colocar un diámetro de la barra acá. Entonces, para poder diseñar en una sola línea de aceros, entonces asumíamos eso. Pero cuando eran n líneas de acero, nosotros teníamos que sacar el centro de gravedad de ese acero y recordemos que el centro de gravedad del acero es igual a la sumatoria de los AI multiplicado por los YI dividido sobre la sumatoria de los AI. Entonces ya nuestra profundidad efectiva va a ser la distancia de la fibra extrema de compresión al centro de gravedad del área de acero colocado. Es decir, como si nosotros tuviéramos n líneas, entonces lo mismo. Entonces que tuviéramos acá una línea de aceros y por acá otra línea